Por eso, dígale al que esté a su lado, esté preparado, porque usted no sabe en qué momento lo van a llamar. Prepare su maleta. Amén. Porque su eternidad no es en este mundo. Su eternidad no es en este mundo, su eternidad es en el reino eterno de Dios. Amén. Bueno, entonces seguimos en este tema de la guerra espiritual. ¿Cuántos han aprendido en este tiempo? ¿Se acuerdan lo que pasaba con Saúl, cierto? Hablábamos el miércoles pasado de la derrota, la razón de la derrota. ¿Por qué nosotros somos tan vulnerables a los ataques del infierno y todas estas cosas? Porque nos desenfocamos, nos descuidamos, dejamos atrás aspectos muy importantes de nuestra vida espiritual y nos vamos dejando desubicar. Ponemos la mirada en las cosas terrenales, ponemos la mirada en las cosas del mundo y nos olvidamos de poner nuestra mirada en las cosas celestiales. Nos olvidamos de poner nuestra mirada en Jesucristo, y por eso viene la razón de nuestra derrota. Y porque somos vulnerables. El ser humano siempre va a tener una fuerte tendencia a ¿qué? Siempre va a tener una fuerte tendencia a ser corruptible. Y recuerde que el enemigo diariamente y cada segundo está lanzándonos dardos de fuego. El maligno, ¿qué está haciendo? Lanzando dardos de fuego para que nosotros operemos según su voluntad y hagamos daño, y también nos hagamos daño a nosotros mismos. Hoy vamos a hablar de ahora la estrategia de Dios para la guerra. La estrategia de Dios para la guerra o para la batalla. ¿Sí? Entonces, toda batalla depende del poder de Dios. Usted y yo no podemos enfrentarnos a los demonios si no tenemos el poder de Dios. Si no tenemos el poder de Dios. Usted y yo no podemos meternos en lo que es la guerra espiritual si no tenemos el poder de Dios. El poder de Dios nos va a ayudar a nosotros a mantener firmes. En Efesios capítulo 6, versículo 10, mire lo que dice allí. La palabra del Señor dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 10, vuelvo y le repito, de Efesios capítulo 6, versículo 10. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nosotros nos debemos fortalecer en el poder de Dios. Es decir, Dios debe ser nuestra fortaleza. Yo no me puedo escudar en mi intelecto, en mi razón. Yo no me puedo escudar en las filosofías, en las tradiciones. ¿Sí? Usted simplemente con decirle diablo váyase, el diablo no se va a ir. Para que el enemigo huya, debemos resistir firmes, y es en el poder de Dios. Amén. Entonces, una de las estrategias para la guerra espiritual que Dios nos ha dejado es que ninguno de nosotros podemos ejercer la batalla espiritual si no es por el poder de Dios. Ahora, cabe anotar lo siguiente, que la batalla, el expulsar demonios, la batalla espiritual, el expulsar demonios, echar fuera demonios, ¿sí? No es exclusivo de una denominación. Los demonios no se le sujetan solamente a X iglesia o X denominación. Y ese es el grave error que hemos caído nosotros como cristianos. Porque le hemos delegado a las iglesias, a los ministerios, a los pastores, ¿sí? Según la gran mayoría de los hombres, el poder para echar fuera demonios, y estamos en un gravísimo error. El poder que echa fuera los demonios es el poder de Dios. Es el Dios mismo. El que sana a los enfermos es Dios, no es ningún hombre. El que echa fuera los demonios es Dios, no es ningún hombre, no es ninguna mujer. Ahora, Jesús dice en su palabra: si por el dedo de Dios hacemos milagros, es porque el reino de Dios se ha acercado a nosotros. Si tenemos la unción y el poder para echar fuera demonios, ninguno podemos caer en el error de ufanarnos o de hacer exclusivo nuestro
entre comillas, la autoridad. Mire, es que a veces la gente ha caído en el error de poner rangos a los ministerios. Y entonces, según la autoridad y el rango ministerial, así mismo se le sujetan los demonios. No, no, señor. Yo creo que un principio para autoridad espiritual es la santidad. ¿Qué es? La santidad. Tú tienes autoridad cuando eres santo y también cuando el poder de Dios opera a través de ti. ¿Y de qué manera puede operar el poder de Dios a través de mí, de mi vida? Es cuando estoy en santidad. ¿Correcto? Así que quítese de su mente esa idea de que los demonios solamente se le sujetan a tal pastor, a tal profeta, a tal apóstol, a tal denominación, porque estás equivocado. Tú eres un siervo de Dios, tú eres una sierva de Dios, que si andas en santidad, obedeciendo a Dios y conoces claramente cómo hacer la batalla espiritual, divinamente puedes echar fuera demonios también. ¿Sí? Pero hay algo también que debemos tener en cuenta, hermano. Esto no es de temor ni de miedo. Cristiano miedoso es presa fácil del diablo. Nosotros no estamos para manifestarle al enemigo temor. El que le muestra temor al enemigo, el enemigo se va a ensanchar sobre él. Es como cuando usted pasa por la cuadra y hay muchos perros en esa cuadra y empiezan a ladrarle y usted empieza a temerle, empieza a huirle, empieza a temerle que ay, que me va a morder el perro. Entonces ahí es donde viene la mordida. En cambio usted con autoridad le dice, bueno, pues chite pues, eche para allá. Inmediatamente los animales también van a reconocer que tú eres una persona que no tienes temor y que tienes autoridad. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hay 4 puntos para determinar lo que estamos hablando claramente hoy, que debemos depender del poder de Dios en la batalla espiritual, según Efesios capítulo 6, versículo 10. Son 4 aspectos que tenemos que tener en cuenta en este punto. Primer punto, ore pidiendo la protección de Dios. Ore pidiendo la protección de Dios. Segundo, ore pidiendo que Dios le ayude a vencer el temor y el desánimo. ¿Qué debemos vencer? El temor y el desánimo. Eso de cuando cada año nos puede atacar. No, señor, eso nos puede atacar diariamente. El temor y el desánimo. Yo debo orar a Dios para que eso no opere en mi vida, el temor y el desánimo. Por eso hay personas que claudican en su fe, renuncian al evangelio, le coquetean al diablo, son esclavos del pecado, porque no se paran firme frente al temor y frente al desánimo. Tercero, ore pidiendo que Dios le dé sabiduría y discernimiento. Ore a Dios y pídale sabiduría y discernimiento para poder interpretar si lo que estamos atravesando, pasando, viviendo es un ataque demoníaco o no. ¿Sí? Si estoy enfermo, si lo que estoy sufriendo es por causa de algo natural, porque Dios lo ha permitido, o es un ataque satánico. Es muy diferente. ¿Sí? Hace más o menos unos 3 días, eso fue, creo que fue el fin de semana, ¿sí? Me soñaba en medio primero me levanté a orar en la madrugada y después nuevamente volví a recostarme, y durante ese sueño vi una cantidad de sapos, un sapo grandísimo, y detrás de ese sapo grande había una cantidad de sapitos, ranas, unos gusanos, una larvería, una cantidad de larvas, sí, toda clase de plagas, garrapatas. Y en el fondo el Espíritu Santo me susurró, eso es brujería. Así me dijo, eso es brujería. Entonces, cuando empecé a escalar, en el mismo sueño empecé a escalar
algo escarpado, era como así. Cuando escuché voces al fondo, era como un acantilado que iba escalando yo. Cuando de repente vi que una señora se asomó y me vio y yo le vi la cara y la quedé reconociendo. Es una persona que es de aquí de Pradera y es bruja. Dios va a mostrarnos los ataques del enemigo y para ello necesitamos discernimiento y sabiduría. Hay gente que no tiene el discernimiento para interpretar lo que Dios le está mostrando en sueños o en visiones, o lo que Dios le está hablando audiblemente. Y lo tremendo de todo es que él habla perfecto español. El cristiano se complica la vida con cosas espirituales y quiere mistificar, oiga, quiere mistificar los dones de Dios, quiere mistificar lo que es santo. ¿Y a qué me refiero con mistificar? Que quieren como darle unos toques chamanistas a las cosas, como ritualistas. ¿Sí? Yo, hasta cierto momento yo me quedé aterrado. Hay gente que se pone a entrevistar los demonios. ¿Ah? ¿Y por qué estás allí? ¿Cómo te llamas? No. ¿Usted vio alguna vez a Jesús entrevistando a los demonios? Simplemente preguntó: ¿quién eres? Es que somos legión porque somos muchos. Y ya. Y a los demás demonios que se enfrentaba, simplemente ¿qué les decía? Sal fuera, ¿sí o no? Él no se ponía a entrevistar. Dios no nos ha llamado a entrevistar los demonios. No mistifique las cosas. Dios no nos ha llamado a que hagamos, ¿cómo podríamos llamarle a esto, hombre? De teología o doctrina, las estrategias espirituales que Dios en otro tiempo usó. ¿Se acuerdan de la batalla de Jericó? Dios usó una estrategia en ese día. ¿Cuál fue la estrategia que Dios mostró para que fuese efectiva la batalla de Jericó? Ordenó que le dieran ¿cuántas vueltas a Jericó? 7 vueltas. Y hay cristianos que ya institucionalizaron las 7 vueltas. Ya eso es doctrinal. Cuando si adoctrinar se refiriera, en varias partes de la Biblia hablaría de que debemos darle 7 vueltas al barrio, debemos darle 7 vueltas a la casa, debemos darle 7 vueltas a la cancha, debemos darle 7. O usted hubiera escuchado al apóstol Pablo, al apóstol Pedro diciendo: denle 7 vueltas a Jerusalén, denle 7 vueltas a... Usted en la Biblia, ¿cuántas veces ve lo de la batalla de Jericó? ¿Cuántas veces? Una vez. Y las estrategias que Dios muestra en este tiempo, porque Dios aún sigue hablando, ¿cuántos lo creen? Dios sigue mostrando estrategias militares para la guerra espiritual, pero para eso yo necesito sabiduría y discernimiento. En varias batallas usted se va a dar cuenta de que Dios usó diferentes estrategias, y en ese momento los guerreros espirituales o los guerreros que se enfrentaron físicamente en una batalla iban a la presencia de Dios y oraban. ¿Qué oraban? Oraban por protección divina, oraban pidiendo que Dios les ayudara a vencer el temor y el desánimo. Porque usted imagina un soldado comiéndose las uñas en medio de la trinchera, un soldado con la munición completa y recibiendo la muerte de sus compañeros. Ese soldado, ¿para qué sirve? Pero un soldado con ánimo, esforzado y valiente, que recuerda bien la instrucción de la guerra, es efectivo en el campo de batalla. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos quieren ser efectivos en el campo de batalla? Entonces ore de esa manera. La estrategia de Dios para la batalla es esa. Si yo voy a la presencia de Dios y oro, Dios no te va a decir haga las 7 vueltas, no, porque Dios es un Dios innovador. Dios no lo va a poner a repetir cosas. ¿Cuántos creen que Dios no va a poner a repetir? ¿Ustedes creen que Dios es un Dios repitente? No, Dios es un Dios que hace cosas nuevas cada mañana.
Entonces no caigamos en ese error de ser repetitivos ni copiones. Dios no nos ha mandado a copiar cosas. La misma manera de batalla en el territorio de allá no es la misma de acá. Es más, los principados de este territorio no son los mismos principados de otro territorio. ¿Me hago entender? Entonces, por ende, las estrategias de guerra espiritual van a ser diferentes. ¿Aló? Entonces se necesita sabiduría y discernimiento. Y el último punto de este primer tema que estamos hablando, de depender del poder de Dios para vencer, es ore intercediendo por otros. Ore intercediendo por otros. Debemos hacerlo. Ahí tenemos el testimonio de la hermana Juana. Y hay varios testimonios. Yo recuerdo, como le decía, le reitero, recuerdo que no podía dormir una noche y me levanté y oré. Era que el Espíritu Santo me estaba incomodando a orar. Era como las 12, 1 de la mañana o 2. Y mientras me arrodillé, pum, se me abrió el panorama espiritual y vi a una persona en visión que iba subiendo por una loma. Recuerdo, no sé si era Terrón Colorado en Cali o Los Chorros, no sé si era La Reforma, no sé si era Siloé en la parte alta, La Sirena, no sé. Pero era una persona que en medio de la noche estaba subiendo a su casa y el lugar era como un callejón. Y ese señor usted cree que yo nunca lo conocí, o tal vez lo habré visto y no me acuerdo de él, pero porque lo veía de espaldas subiendo, caminando. Oré por él y después de que oré e intercedí, ahí sí pude dormir tranquilito. Dios hace posible que unas 3, 4 horas de sueño sean más que suficientes para reconstituirte para el siguiente día. Pero Dios necesita que se levanten guerreros, gente que esté dispuesta a ser vallado, atalayas, gente que esté dispuesta a avisar del peligro. ¿Cuántos dicen amén? No con ronquidos indecibles, sino con un espíritu pronto, dispuesto. Amén. Identifique a su enemigo. En segundo punto, ¿sí? Identifique a su enemigo. Hay que identificar el enemigo. ¿Contra qué me estoy enfrentando? Lo bueno es que vuelvo y le digo, Dios va a mostrarle cuál es su enemigo, sino que usted debe tener el discernimiento y una relación con Dios para poder interpretar lo que Dios le va a mostrar. Si usted y yo no tenemos una relación con Dios, va a ser muy difuso lo que podamos ver a través de sueños, porque Dios aún sigue hablando en sueños. Ahora no voy a confundir si se comió unos frijoles trasnochados a la medianoche, ¿sí? El Apocalipsis 3. Y vi en visiones de Jehová. No. Las visiones y los sueños de Dios son muy diferentes. No son imaginaciones, no son nada de esas cosas que nosotros creemos que es. Y vuelvo y le digo, no es algo místico, es algo natural espiritual. Cuando le voy a decir natural espiritual, es que para los hijos de Dios tiene que convertirse en algo natural. El que usted pueda percibir los ángeles tiene que ser algo natural, porque no hay familiaridad. No hay esa familiaridad. Es tremendo por eso nosotros necesitamos profundizar más en nuestra relación con Dios, pero más allá de algo místico y religioso, más allá de algo fanático, la relación con Dios debe ser algo más real, más fluida en muchos aspectos. En Efesios capítulo 6, versículo 11 y 12, si yo no conozco bien a mi enemigo, no voy a poder distinguir quiénes son ángeles y quiénes son demonios. En algún momento vamos a aprender lo que es angeliología y demoniología durante este tiempo, ¿sí? Para que estén muy atentos y no se lo pierdan.
Dice allí en capítulo 11, versículo 12, dice: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir, podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Identifique, sea sabio y discierna. No es el vecino que le está barriendo la basura de su jardín al suyo. No es el vecino. No es el hijo suyo que le está, o la hija que le está haciendo doler su corazón. Detrás de eso hay algo perverso desde el reino de las tinieblas. No es su compañero de trabajo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Así dice la palabra. Entienda este principio. Si los demonios fueran físicos, créame que aquí tendríamos un armerillo lleno de fusiles, pistolas, armas cortopunzantes, y usted no recibiría una enseñanza de aprender cómo orar, cómo ayunar, cómo estar firme frente a las acechanzas del diablo, cómo soportar las pruebas y los desiertos en la vida cristiana. Usted no recibiría esas enseñanzas, sino que usted recibiría clases de taekwondo, de judo, o sería un mercenario. Usted no sería cristiano, sino que sería un mercenario. Pero como la lucha no es contra sangre ni carne, las armas de nuestra milicia no son carnales. Pero tiene algo muy especial allí. No solamente las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de argumentos y de todo aquello que se exalte en contra del conocimiento de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestra mano. Tenemos la espada de Dios. ¿Cómo que no te vas, demonio? Te vas en el nombre de Cristo. ¿Que por qué? Porque la sangre de Cristo tiene poder. Porque escrito está que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Hay muchos argumentos bíblicos y decretos divinos que Dios ha dejado en la Biblia para que los demonios huyan. ¿Cuántos lo creen? Úsalos en tus batallas diarias. Pero de antemano te digo, si estás metiéndote en pecado, en la guerra espiritual, vas a salir muy mal librado. Yo recuerdo tanto a los hijos de un tal Seba. Se pusieron a meterse con unos demonios y le dijeron a esos demonios: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Imagínense, no tenían ni siquiera identidad con Jesús. Y sí, de cuando en vez escuchaban alguna enseñanza de Pablo por ahí en la calle y les parecía interesante, pero ya después lo desechaban. Pero dijeron eso: os conjuro por Jesús. En pocas palabras, se van de aquí demonios en el nombre de Jesús, el que predica el vecino. Si usted no tiene familiaridad con Jesús, ni se atreva a alborotar demonios. Si usted está en pecado, si usted tiene alguna situación por ahí, alguna factura por ahí que el diablo le tiene pendiente, ni se atreva a torear el infierno, hermano. Porque le va a pasar lo que le pasó a los hijos del tal Seba. Le pudieron mal los demonios y los mandaron beringos para la casa. Así dice la historia. No sé si está en Hechos 18 o 19, no recuerdo muy bien la referencia bíblica, pero allí hablan. Y los demonios dijeron lo siguiente: oiga, los demonios hablaron. Nosotros sabemos, conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Oiga, nosotros conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Esa expresión de ustedes quiénes son es que los demonios, si estás en pecado, te van a avergonzar. Eso de que ustedes quiénes son, nosotros reconocemos la autoridad de Jesús, sabemos que es el Hijo de Dios, el Todopoderoso, y también conocemos a Pablo, un hombre de poder y unción y autoridad.
Pero ustedes, ¿quiénes son? Eso, a eso se refiere. Mucho cuidado, iglesia. No se vaya a meter al campo de batalla en murmuración, en chisme. No se vaya a meter al campo de batalla en rebeldía, en mentira. No nos vayamos a meter en esos líos, porque nos vamos a enfrentar a una fuerza mayor a la nuestra. Y yo le estoy hablando a usted de demonios que tienen poder, demonios que son más grandes que nosotros, que nos ven débiles. Pero nosotros, cuando nos metemos al campo de batalla a través de la sangre de Cristo y con la cobertura de la protección de Dios, nos convertimos en invencibles y salimos victoriosos. Tremendo eso, amada iglesia. Cabe anotar estos 4 puntos. Allí identifique a su enemigo. ¿Sí? Perdón, sigo leyendo, no he terminado la lectura. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, versículo 12 de Efesios 6, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y le añado algo más allí. Hermano, usted no se puede meter así como caiga con esa gente. Con esos entes del mal, usted y yo no tenemos ninguna alternativa. Sin la presencia de Dios estamos fritos. Contra esos entes que acabo de nombrar, vuelve y menciónalo, son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad. Eso ya es un rango espiritual, ya es un rango mayor que las potestades, los principados, mayor que las potestades, los gobernadores de las tinieblas, mayor que los potestades, los principados, y mayor que los gobernadores de las tinieblas, los potestades, y menor que los gobernadores de las tinieblas, las legiones, las huestes espirituales de maldad, que son demonios. Allí dicen, identifique a su enemigo. Primer punto, los incrédulos no son sus enemigos. Oiga, los incrédulos no son sus enemigos. Yo tengo que tener sabiduría y discernimiento para saber que mi lucha no es contra sangre ni carne. O sea que mi vecino que tiene una fe diferente a la mía no es mi enemigo, hombre. Que porque piensa diferente a mí entonces es mi enemigo, no. Mi enemigo, ¿quién es? Es Satanás. Ese es mi enemigo. Aún aquel que dice que no me habla, que me irrespeta o lo que sea, ese no es mi enemigo. Mi enemigo es el diablo. ¿Correcto? ¿Mi enemigo quién es? Hermano, nuestro enemigo jurado es Satanás. Usted no tiene enemigos dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia. Y si los tiene, póngase las pilas a estar en paz. Póngase las pilas a estar en paz. Porque nuestro único enemigo es nuestro adversario, el diablo. Segundo punto, los cristianos que pecan no son sus enemigos. Los cristianos que pecan no son sus enemigos. Hay gente que ha confundido las cosas. Se cree tan perfecto, hay veces la iglesia en este tiempo, de que si algún hermano ha caído, ya le caen todos encima. Somos implacables. No somos capaces de restaurar, pues ellos, los hermanos que han caído, no son nuestros enemigos. Antes, más bien, debemos orar por ellos para que se restauren, para que vuelvan nuevamente a levantarse. ¿Cuántos lo creen? Tercero, las organizaciones políticas y religiosas no son sus enemigos. Uy, es que a mí me da una rabia cuando ve a ese cura. Hermano, si usted tiene eso en su corazón, ruegue al Señor para que le haga una liberación. Ruegue al Señor para que le haga una liberación en su corazón. Si usted es una persona que manifiesta odio hacia otra persona que piensa diferente a usted,
es porque Cristo no está dentro de usted. Cristo no está en nosotros. Y con mayor razón nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No es contra el político, no es contra el presidente, no es contra el alcalde, no es contra los concejales, no es contra los diputados, no es contra los congresistas. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. ¿A cuánto les está quedando claro esta parte? Si usted creía que cogiendo una piedra y lanzándola en contra del carro del alcalde, ya con eso usted curaba su ira, mal error y grave error, y te metiste en un lío con Dios. Porque las armas de nuestra milicia no es con piedra ni con palo, no es con revólveres ni con armas largas o cortopunzantes. Es con el poder de Dios. Cuarto y último, Satanás y los espíritus demoníacos son nuestros enemigos. ¿Quiénes no son nuestros enemigos? Los incrédulos no son mis enemigos. Los cristianos que pecan no son mis enemigos. Las organizaciones políticas y religiosas, o sea, en pocas palabras, la humanidad no es mi enemiga. El que piensa diferente a mí no es mi enemigo. El que es mi enemigo según Dios y según la Biblia es Satanás y los espíritus demoníacos. ¿Ya le quedó claro? ¿A dónde tiene que apuntar el arma? Al vecino, a la vecina. ¿A dónde tiene que apuntar el arma, amada iglesia? Al presidente, a los ministros. ¿A dónde tiene que apuntar el arma? Tremendo, ¿no? Sigamos aprendiendo más. Prepárese para la batalla. Tercero y último punto. Vamos a ir desarrollando poco a poco para que vayamos acabando el derrotero de este tema, porque hay mucho por aprender. Prepárese para la batalla poniéndose toda la armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, 13 al 17 nos habla de varios aspectos muy importantes como son la armadura de Dios. Pero la armadura de Dios no es un equipo que se pone y se quita. Yo he visto cristianos que ahora sí se parecen como a la Mujer Maravilla y a Superman. Escuchan el peligro y se van a una cabina y Superman se quitan el uniforme que tiene. Ahorita ya aparece con la capa, ¿sí? Y el traje especial. No, Dios no nos manda a nosotros a que la armadura se convierta en un traje especial. Oiga, la armadura no es un traje especial. La armadura de Dios es un estilo de vida cristiano que honre a Dios. Eso es la armadura de Dios. ¿Qué es la armadura de Dios? No es un traje de ocasiones. No es un traje de superhéroe. Aló. No es un traje de trabajo o un traje de gala. La armadura de Dios es un estilo de vida que me ayuda día a día a permanecer firme y fiel. Vístase con el cinto de la verdad para combatir las mentiras de Satanás. Memorice y medite en la palabra de Dios. Investigue los hechos reales en cuanto a las quejas y acusaciones contra usted. O sea, usted y yo tenemos que ser muy introspectivos. Yo tengo que evaluarme continuamente cómo estoy yo con la verdad. Señor, examíname, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Eso es algo que debemos practicar a diario. ¿Cómo estoy yo frente a la verdad? ¿Practico la verdad o mi vida es una mentira? Mi oración, mi adoración es una mentira, mi fe es una mentira. Que Dios nos libre el día de que nosotros nos tengamos un antifaz de cristianos con el cual venimos a la iglesia y cuando salimos de allí nos los quitamos. Que Dios nos libre de vivir una vida de pantalla, de show.
Aló, amada iglesia, ¿cuántos lo creen? Que Dios nos libre de eso. Aquí en la Conchinchina, para que yo esté firme en la batalla y tenga bien puesto el cinto de la verdad, debo vivir y experimentar y practicar la verdad. Es doloroso, es difícil. Y por eso Dios nos manda que nos ordenemos. Dios es tan misericordioso, amada iglesia, que Él nos da el chance de el orden. Para que no caiga en mentira, amada iglesia, orden financiero. Entonces, ¿por qué digo orden financiero? El cristiano peca cuando se desordena financieramente, económicamente. Empieza deliberadamente a endeudarse. Y cuando menos pensó, llegó el cobrador y manda al niño. Mi mamá mandó a decir que no está. Pone a mentir a su familia. Miente para que no le cobren. Cambia de acera para que no le cobren. Y entonces cosas así como esta, y entonces poco a poco le vamos abriendo puerta al enemigo. Cuando menos pensó no es la mentira, es tantas cosas. Y cuando menos pensó estamos enredados en el pecado, enredados en las mentiras, en los engaños, en las trampas. Que Dios nos libre, amado hermano. Porque yo creo que en los pecados más comunes dentro de la iglesia, que son el chisme, la mentira y la murmuración, a veces nosotros podemos estar dejándole un hueco en nuestra armadura al diablo para que nos hiera de muerte. Dile al que esté a tu lado, mucho ojo, amado hermano, porque estás en la batalla. Estamos en batalla. Estás en el trabajo, pero estás en batalla. Estás en la iglesia, pero estás en batalla. Estás en tu casa, pero estás en batalla. Aún mientras duermes, estás en batalla. El salmista nos da un ejemplo muy claro: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. A veces nosotros ni oramos, ni le presentamos a Dios nuestra noche, ni le decimos gracias, Señor, por el día. Si ustedes se imaginaran lo que se mueve en las tinieblas a partir de las 3 de la mañana, hermano, yo creo que nosotros cambiaríamos nuestro horario de hacer el devocional. Se mueve el reino de las tinieblas física y espiritualmente de una manera brutal. ¿Y saben por qué? Porque es la hora del sueño más pesado. Y no podemos dormir, amada iglesia. Yo creo que tenemos que despertarnos. Tenemos que sacudirnos y otra vez volver a retomar la oración, el ayuno, volver a tomar la doctrina, la palabra, la sana doctrina. Debemos volver a las sendas antiguas, amada iglesia, porque si seguimos desviándonos del camino nos vamos a perder y no vamos a poder escuchar la final trompeta o la trompeta de la venida del Señor por su iglesia. Reincorpórese al ejército del Señor, el ejército que tiene discernimiento del tiempo en que está. Acepte su responsabilidad por sus fracasos. Enfrente cada situación de manera honesta, sincera e íntegra. Reconozca su debilidad. ¿Cómo yo me doy cuenta que soy maduro espiritualmente? A ver, porque oro 8 horas, porque Dios me habla audiblemente. Pues Dios le habla audiblemente a todo el mundo, sino que la gente no entiende porque tiene distorsionado su mente y vive una vida rebelde. No es porque ore 8 horas o 3 o 4 o 5 horas. Usted es maduro espiritualmente cuando entiende que es vulnerable al pecado y por eso debe esconderse y refugiarse en Dios. Somos maduros espiritualmente cuando reconozco que soy pecador y que necesito a Dios para huir del pecado. ¿Cuántos lo creen? Y así es, esa es la verdadera esencia de nuestra madurez espiritual. Entre más vamos conociendo a Dios, más me voy dando cuenta, más soy consciente de mi pecaminosidad. Y más soy consciente de que engañoso y perverso es mi corazón más que todas las cosas.
para evitar la mentira y el fracaso, yo debo ser consciente de todas esas cosas. Enfrente cada situación de manera honesta, sincera y con integridad. Amén. Vístase con la coraza de justicia. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos con cada elemento. Vístase con la coraza de la justicia. Para vencer la tentación, usted y yo necesitamos la coraza de la justicia. Desarrolle una relación correcta con el Señor. Confiese y arrepiéntase de sus pecados. Actúe con base en los principios de Dios y no con base en sus pensamientos, en sus ideas. No sea justo en su propia opinión. Tema a Jehová y apártese del mal, y hallará gracia y buena opinión delante de Dios y de los hombres. Esa es la verdad. Mi justicia está muy, pero muy lejos de la justicia de Dios. Y Él nos dice claramente eso a través de un texto bíblico que debemos tener siempre en cuenta. Mis caminos no son tus caminos y mis pensamientos no son tus pensamientos. ¿Cuántos lo creen? Es algo muy claro. Yo no puedo andar alardeando de justicia si en mi casa soy injusto. Yo no puedo hablar andando de justicia y hablando de justicia o alardeando de justicia o creyéndome justo si conmigo mismo en mi iglesia no soy justo, con mi familia no soy justo. Y Dios lo ve todo. El Dios de justicia pesa todo en su justa balanza. ¿Cuánto lo cree? Y Dios sabe que su justicia es incorruptible. Y cuando tú y yo empezamos a vivir la justicia de Dios, empezamos a vivir vidas intachables. Amén. Y estamos firmes para la batalla. Nos volvemos acorazados para la guerra. Sí, la coraza de la justicia. Elimine cualquier cosa en su vida que no sea santa. Elimine cualquier cosa en su vida que no sea santa. Palabras, maneras de hablar, pensar. En su casa, ¿qué hay? ¿Cómo usa la televisión? ¿Cómo usa la música? Elimine toda cosa que no sea santa y aprenda a descansar en la justicia de Dios. ¿Sabe qué es descansar en la justicia de Dios? Aceptar la perfecta voluntad ¿de quién? De Dios. Eso es descansar en la justicia de Dios. Aprender a aceptar la soberanía de Dios. Dios es soberano, ¿correcto? Entonces eso es vivir la justicia. Tercero, vamos a dejar esta película continuará. Vístase con el calzado del apresto del evangelio de la paz, sabiendo que Dios está de su lado. El evangelio de la paz. Vístase con el apresto, el calzado con el apresto del evangelio de la paz. Mire lo que usted debe tener en cuenta en este aspecto. Yo estoy parado en la buena nueva que Dios me dio. Tanto así, usted debe tener esa confianza tan tremenda en la salvación que Cristo le ha dado y su testimonio, que usted tiene la certeza de que si se muere usted descansa en el Señor. Y que si Cristo viene por su iglesia, usted se va con el Señor. Pero para poder tener esa certeza, yo tengo que empezar a aplicar cada paso de la armadura de Dios. Busque la reconciliación con las personas con las que ha quebrantado la relación. Oiga, busque la reconciliación con las personas con las que ha quebrantado la relación. Ore por sus enemigos. Confronte las diferentes situaciones con compasión. Descanse en la seguridad de que Dios controla todas las circunstancias.
El Evangelio de la paz me hace embajador de un reino que no es de contención ni de división. El Evangelio es una anunciación de un reino unido, un reino perseverante, un reino santo, un reino donde hay amor, un reino donde hay verdad y donde hay justicia. Mire, no me venga a mí con ese cuento de que Dios le mandó a decir que le dejara de hablar a alguien. Eso es una vil patraña del diablo. No me venga con ese cuento. Porque el Dios que nos enseña a nosotros en la Biblia es que nos reconciliemos y seamos reconciliadores. No me venga con ese cuento de que usted ama a Dios o que amamos a Dios y a metros con nuestro prójimo. Eso es mentira. Y se lo comparo como aquel sicario que yo no sé a quién le reza para ir a matar a su prójimo, cuando el Dios que dice la Biblia dice no matarás. Corrijamos cosas de nuestro caminar si queremos ser vencedores en la batalla. Póngase sobre sus pies, amada iglesia, y dele gloria y honra al Señor.